Hola mis queridos y mis queridas Sagitario, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Si tú quieres que ore por ti, por cualquier asunto, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida Sagitario. El día de hoy quisiera que oráramos muy especialmente por todas las personas que tienen quebrantos de salud, física o emocional, o espiritual, para que la Virgen María y el Arcángel Rafael tome sus vidas y los sane ya mismo en este instante. Si quieres lectura personalizada conmigo, también lo puedes hacer. En el primer comentario y en la descripción del video está mi WhatsApp personal y te atiendo ahí con mucho gusto, con mucho cariño. También invitarte a que te suscribas al canal, le des like al video, actives la campanita, para ti es gratis, a mí me beneficia muchísimo. Me sigas en mis redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok también. Vamos a ver un mensaje inicial para ti, mi querido y mi querida Sagitario. En este día de hoy te dicen que la razón alumbrará tu vida, la razón de aquellas cosas que son positivas para ti, la razón de aquellas cosas que no has podido resolver en este instante. Déjaselas ya mismo al Arcángel Gabriel para que él te dé los mensajes y te dé las instrucciones adecuadas para tomar las mejores decisiones. Escribe en los comentarios del video para reafirmar este mensaje de poder diciendo: la razón alumbra mi vida y tomo las mejores decisiones, o escribe hecho está en los comentarios de este video. El día de hoy, Sagitario, vamos a hacer una lectura general. Vamos a ver qué te dicen las cartitas en este día de hoy. Vamos a barajar muy bien las cartitas para que los mensajes sean contundentes y muy claros. Bueno, aquí me habla acerca de cierta situación económica que tú estás teniendo en este momento, cierta situación que no ha resultado de la manera como tú habías estado esperando, como tú habías estado deseando, pero te dicen que esa parte económica negativa tiene su final. Este 8 de espadas me lo refleja así, de esa manera: el fin de una etapa bastante negativa con respecto a la situación económica, bueno, con ciertas angustias, con ciertas tensiones, pero al fin de cuentas sales de esa situación. Hay cambios inesperados que te ayudan a salir de esa situación económica negativa que tú tienes en este momento. ¿Listo? También te dicen que es momento de mirar más allá, de ser más ambicioso, de ser más ambiciosa, pero de una manera positiva, de una manera que te lleve a ti a atreverte a algo diferente, a algo nuevo en este instante. Aquí está la carta del sol. El sol lo alumbra todo, lo ilumina todo, lo contrasta toda oscuridad, toda cosa negativa que haya podido haber en tu economía hasta este momento. También me dicen las cartas que sería muy bueno, tus guías espirituales sería excelente para ti que te hicieras un ritual de cierres, que en luna menguante lo hagas, y que hagas un cierre. Más que todo, en la cuestión económica influye mucho la relación que hayas tenido o que estés teniendo con tu madre. Con tu parte materna es la cuestión económica, con el padre es la resolución, como el éxito de esas cosas materiales que tú hayas querido emprender. Si tienes alguna rencilla con tu madre, trata de resolverla, de perdonarse, de llevar una buena relación. Si no es posible, bueno, de todos modos, hacer ese cierre de alguna u otra manera, ya sea a través de una carta que tú la escribas para ti mismo, hablando todo lo que tienes que hablar, perdonándote, perdonando a tu madre en la medida de lo que tú puedas. La puedes romper y la puedes quemar. Si la quieres entregar, perfecto, y si no, pues no, pero es una buena manera de hacerlo. Eh, Hay que dejarle al padre y a la madre eh, como que su parte de reconocimiento también, porque ellos hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían, físicas, materiales, emocionales, espirituales. Hicieron al máximo de lo que pudieron, de ahí ya no pudieron hacerlo más. ¿Listo? Y como que cortar esos lazos de dolor, de
de fracaso, de tristeza con padre y con madre para poder hacerlo. También es muy posible que haya habido un abuelo o una abuela en tus antepasados que lo perdió todo o que tuvo una mala gestión en su parte económica y entonces eso se te estaba reflejando a ti en este momento. También puedes hacer ese cierre con esas personas y darles gracias y decirles, bueno, ustedes ya cumplieron su parte, ahora de aquí en adelante yo lo voy a hacer como yo lo decida, a la mejor manera y lo que más me beneficie a mí, y les agradezco mucho lo que ustedes hayan hecho hasta ese momento. Mira, tú, o sea, para ti viene una época muy buena, muy positiva, de mucha determinación. Lo importante es que tú tomes la decisión, ¿listo? De tomar ese toro por los cuernos, de tomar la decisión de hacerlo y verás que las cosas funcionan. Solamente es eso lo que necesitas, la decisión de hacerlo. Mira, aquí está la carta, esta carta me refleja el cierre de un ciclo, definitivamente el cierre definitivo de un ciclo, ya sea un ciclo personal o un ciclo generacional que viene representado en ti, en tu vida hasta el momento, y también la determinación que tú tienes para terminar con ese ciclo, digamos que negativo, oscuro en tu vida y en tus antepasados también. Es una lectura bonita que refleja lo que estás viviendo en el presente, pero también me refleja lo que estás por venir, lo que está por venir para ti. Tú eres una persona que tienes una vena artística bonita. No te digo que es que, bueno, si eres cantante o pintas o bailas o tienes algo así muy arraigado a ti, sí, pero mira, date cuenta que en tu vida tú todo lo haces de una manera distinta, lo haces de una manera diferente, de una manera bonita, o sea, a ti todo te queda como bonito, como agradable, como muy, ¿cómo te digo? Como que a la vista y al sentir es bonito. Cultiva también eso y no dejes que otras personas te hagan sentir mal por eso, porque esa es tu esencia y ese también es parte de tu éxito alrededor, o sea, en absolutamente todo. Con respecto a tu parte emocional, aquí me habla de fidelidad, me habla de mucho amor. Esta carta me refleja una persona totalmente rendida al amor, es tu pareja, rendida a tu amor, rendida a lo que tú quieras, a lo que tú desees, dispuesto y dispuesta a luchar por el amor que ustedes tienen y por lo que están construyendo. Los ángeles del amor te dicen en este momento que la persona que tú buscas es alguien que tú ya conoces, que es él, que es ella, que es esa persona con la cual tú te sientes muy a gusto, con la cual tú te sientes que puedes conversar durante días, horas. Y si ya tienes una pareja, si ya tienes una relación, es esa persona con la cual tú estás en este instante. Mira, a ti se te va a revelar algo porque tienes la capacidad, la clarisintencia la tienes bastante despierta, entonces te dice que permanezcas atento, atenta a todas las sensaciones físicas y emocionales que te ocurren a ti en estos días, pues estas sensaciones te van a llevar a tomar decisiones acertadas, ¿listo? Decisiones muy, muy acertadas de algo que tú tienes duda en este instante. Bueno, mis queridos y mis queridas Sagitario, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor. Y bueno, en este momento, por ahí una vocecita me dice que te saque otra carta más de una pregunta que tú quieres, que necesitas saber en este instante. Ya mismo, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es no. Es no porque tienes miedo, es no porque tienes mucha ansiedad con respecto a eso. Que primero derrotes ese miedo, esa ansiedad que tú tienes en este instante y verás que esta clarividencia, esta clarisintencia que te refieren el arcángel Raquel en este instante, te va a hacer tomar la mejor decisión para ti, pero que en medio del miedo, de la inseguridad, del dolor, no es adecuado que tú tomes esas decisiones. ¿Listo? Porque estás tomando decisiones con respecto solamente a los sentimientos y estás dejando de lado la razón.
Bueno, ahora sí, los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.